Buscando el celular y de verdad me lo quitan. Bueno, familias, ahora sí, buenas noches. Vuelvo y me presento para los que acaban de entrar. Mi nombre es Eduardo Arturo Gil, soy terapeuta de Medicol. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante para las familias y mucho más porque es algo que se está presentando de manera muy recurrente en las familias del día de hoy. Y el tema se llama la alienación parental. Para eso les voy a compartir pantalla con la finalidad de que podamos observar una presentación que nos ayude a dilucidar un poquito más de qué es lo que estamos viendo. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a cerrar esta ventana un poquito para que no le suba toda la presión. ¿Me confirma si se ve por? Ya veo. Una respiración. Que circule, sí. Porque sí, ¿quién fue la mamá que cayó la otra vez? Acá, sí, en una charla. ¿Sí? Sí, porque hicieron unas máscaras. Ah, yo vi, yo la hice, y yo vi, Listo, familias. Entonces, buenas noches, ¿cómo estás? Dale, pasa, toma asiento. Listo, entonces, como les explicaba, el tema de hoy se llama, buenas noches, síndrome de alienación parental. Entonces, ¿qué es el síndrome de alienación parental? Este síndrome se da o consiste en una conducta relacionada principalmente con el padre o la madre que suele tener la custodia de un hijo y que genera en el hijo de alguna manera y de forma injustificada, no, que genera en el padre de manera injustificada la posibilidad de generar una convivencia o de ejercer como tal el rol de paternidad o maternidad que puede presentar, ¿cierto? ¿Esto qué causa? Que el niño genere una deformación en la manera en la cual configura a su otro progenitor en el rol que tiene. Y esto puede generar en el niño miedo, rechazo o un odio irracional frente al otro progenitor. Buenas noches. ¿Cuál es la etiología o cuáles son las causas? Siempre es así. Sí, para que se dé la alienación siempre tiene que ser uno de los dos padres como cuidador que genere en el otro padre esa imposibilidad de ejercer su rol de padre. No. Siempre es el padre que vive con los hijos. No, no necesariamente. Por eso digo padre o madre. Ah, sí. O sea, desde el rol paterno o desde el rol materno, ¿cierto? Porque es que, digamos, ¿cuál es la generalidad? La generalidad es que ante la ley, la madre como figura de cuidado sea la que se quede bajo la custodia de los hijos. Pero como esto no sucede en todos los casos, si bien es una generalidad, pues se plantea en ambas posibilidades, tanto del padre como de la madre. ¿Entendido ahí? Claro. Bueno, entonces la etiología o las causas se da principalmente. Déjame un segundo, por favor. Me adelanté un poquito. Listo, entonces se da principalmente por la ruptura de una relación amorosa, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Que desencadena en uno de los dos progenitores un malestar constante. Buenas noches, ¿me pueden seguir? Aquí hay sillas. Un malestar constante por el otro, principalmente relacionado con el odio o con el malestar. Buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se presenta? Y aquí es donde entra la parte más interesante. Es muy característico que cuando una pareja suele divorciarse, el hijo tiende a ser quien lleva la carga emocional de la ruptura de los padres. Y esto, digo, tiende porque por lo general hay un mal manejo de la ruptura que se da. No todas las personas se divorcian en buenos términos. No todas las personas se permiten identificar qué es lo que le están transmitiendo a sus hijos en la medida en la que se da el divorcio y después de.
Entonces, cuando hablamos de una alienación, lo siento, me puede la palabra, estaríamos hablando técnicamente como si fuera un lavado de cerebro que se le hace a los niños. ¿Y qué es lo que sucede? Que es que los niños pequeños son unas esponjas de información por defecto maravillosas. Los niños recopilan toda la información del medio, pero ¿cuál es el problema? Que los niños por lo general no decodifican la información como tendrían que hacerlo. Entonces, claro, un niño puede identificar a papá y a mamá discutiendo todo el día, pero el niño en su concepción lo asume, buenas noches, sí, aquí sí, el niño en su concepción no lo asume como que el papá y la mamá están peleando, sino que de alguna manera están ejecutando otro tipo de acción, porque de algún modo el niño tiene que justificar su entorno para que éste no presente un malestar latente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el padre encargado de la custodia del hijo genera una alienación o este lavado de cerebro, por lo general tiende a presentar características o tiende a llevar al niño bajo una concepción o bajo una campaña de desprestigio con el otro progenitor, ¿cierto? Por eso es que en ese punto, y si se fijan en esta parte de acá, estamos hablando de un odio patológico e injustificado frente al otro progenitor. Muchas veces en medio de esta alienación no se da, no necesariamente se tiene que dar el odio, pero sí puede haber un retraimiento o la manera en la cual el niño justifica el no vincularse con el otro padre, ¿cierto? Y esto se da porque entonces como el padre custodio le implanta al niño estas ideas de malestar frente al otro progenitor, este lo que hace es sentir de alguna manera miedo frente a lo que pueda hacer el otro progenitor con él. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? En ese orden de ideas, muchas veces en la alienación parental se da que el movimiento puede ser muy sutil, ¿cierto? Entonces el padre y la madre que aliena tiende a dar de alguna manera ideas poco claras al niño. Ideas poco claras como cuáles. Llega el niño, le pregunta al papá o a la mamá por qué están peleando y el papá y la mamá dicen, no, cosas aquí de adultos porque es que yo siento que alguien no nos quiere suficiente. Entonces, claro, hace que el niño se impregne de la sensación o de la emoción que está generando el progenitor que tiene el malestar. ¿Sí? O también puede ser algo más directo como, no, es que mi papá simplemente no nos quiere y nos está diciendo que está viviendo en la casa. Hay un movimiento que de alguna manera tiende a ser muy perverso de parte del adulto frente al niño, porque es que el adulto asume que su hijo va a entender lo que él está viviendo y hacen que su hijo sea el contenedor de su malestar, con tal de movilizar al otro padre. ¿Y qué es lo que pasa? Que si bien la alienación parental no se considera un delito penalizable, sí se puede llegar a considerar como una forma de maltrato infantil. Y esto sí puede ser penalizado por la ley. Ahora, eso a grandes rasgos es la manera en la cual funciona la alienación parental. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas más claros de este tipo de alienación? Un momentito, pasemos. Listo. Como les explicaba, por lo general, los signos o síntomas evidentes tiende a ser que ante la ruptura, el padre cuidador tiende a generar una campaña de desprestigio por el otro, ¿sí?
Pero esto también se puede ver movilizado desde la otra perspectiva. Porque cuando hay una separación, pues lo ideal es que el niño pueda compartir, el niño o niña pueda compartir con su papá o su mamá cierto tipo de tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de esta campaña de desprestigio? Digamos que si el factor común es que el niño se quede con mamá, vamos a plantearlo de esta manera. Desde las dos posibilidades. El niño se queda con mamá, lo que se rompe de manera inmediata es la relación entre los padres, ¿cierto? No la relación entre el progenitor. Eduardo, qué pena interrumpirlo. Dime. Es que hay uno de los compañeritos que tiene el micrófono abierto y le está haciendo interferencia. Entonces, para ver si de pronto usted lo puede mutear, porque si hay interferencia. Regálame un momento, por favor. Gracias. Dale un momentico, yo solucionar esto y ya estoy. Venga, bebé. Bebé. No, ahí no hay nada, hombre. Ustedes me canzonetas, panderetas, calzoncillos de bandera. ¿Alguno de los que está en la videollamada me puede confirmar, por favor, si se está viendo la presentación? No, en el momento no se ve, Eduardo, pues no se ve la pantalla. Listo, regálenme un momento, por favor. ¿Y ahora? No, aún no. O bueno, yo no. Ah, bueno, ya cargó. Sí, ahora sí, ¿ya cargo? Sí, pues yo ya veo que está presentando, sino que como mi internet está lento, pero sí ya sale. Listo, perfecto. Entonces, vamos a plantearlo desde las dos posibilidades posibles. Discúlpenme la redundancia. Entonces, ¿qué sucede? La madre se queda con el niño o niña. La relación con el padre del niño o niña se fractura por completo y el padre se va con otra persona. La campaña de desprestigio desde aquel que cuida puede ser: el niño comienza o la niña comienza a preguntar por qué papá ya no duerme en la casa, por qué papá ya no está, por qué tiene que visitar a papá de vez en cuando. Entonces, claro, como estamos hablando desde una herida al ego, desde una herida a la concepción que yo tengo, quizás de la familia ideal o de la pareja ideal, la madre en este caso lleva a su hijo
al límite de esta sensación o de esta emoción alterada por ella. Y se vuelve directa y le dice, no, pues mi amor, es que tu papá ya tiene otra familia, ¿cierto? Y es otra familia la que quiere más que a nosotros. Entonces, pues por eso es que él ya no está acá. Y pues como nosotros no somos suficientes, entonces pues tampoco creo que vuelva. Claro, el niño en medio de su necesidad no va a asumir que su madre está hablando desde el malestar. Sí, eso suena muy drástico, pero... Entonces, el niño no asume que su madre, para el ejemplo, está hablando desde el dolor. El niño lo asume como la realidad. Porque es que para empezar es su figura de autoridad la que le está hablando. Es su figura de referencia la que le está dando una instrucción clara. ¿Y cuál es? Tu papá es malo, tu papá no nos quiere, tu papá prefiere a alguien más que a nosotros. Entonces, claro, el niño o la niña comienzan a desvalorizar la imagen que tenían de aquel padre cuidador, de aquel padre protector. Llevándolo al ejemplo con el padre, ¿cierto? En este padre que se fue, llega el padre, va a visita a su hijo o hija, y cuando están en la casa, le dice, por ejemplo, al niño o a la niña, no, amor, mira, es que la verdad yo me siento tan mal, me siento tan solo, no, es que la verdad, tu mamá fue la que nos separó, es que tu mamá es la culpable de que nosotros no estemos juntos, y yo te extraño tanto. Claro, ahí están, y los ejemplos son verdaderos, y se puede dar de parte y parte. ¿Y qué pasa? El niño siempre queda en el punto medio. El niño siempre queda con la pérdida de la concepción del valor verdadero de uno de los dos padres, o inclusive de ambos. Porque si la mamá genera esta campaña de desprestigio, de desvalorización, y el papá también, ¿qué conflicto, qué caos se le genera al niño? Porque entonces, claro, el niño ya va a ver a papá, pero es que no, o sea, mi papá nos abandonó porque prefiere otra familia, pero va a ver a mamá y va a decir, no, pues es que claro, mi papá nos abandonó porque es que la culpa es de mi mamá. Y va a puntear en estos dos aspectos, ¿cierto? ¿Y cómo hace uno para que eso no siga pasando? Bueno, nosotros llevamos 10 años separados y vivimos esto todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero pues me voy a adelantar un poquito. Lo primero es yo tener la posibilidad de reconocer que la emoción es mía y que la carga que ella tiene no la tiene que vivenciar mi hijo. Entonces yo tengo que reconocer o plantear el límite de la información que le doy a mis hijos, ¿sí? O sea, ejemplo, si yo tenía una relación con mi esposo, mi esposa, alguno de los dos fue infiel, pues yo no voy y le digo a mi hijo, es que su papá es un perro, su papá simplemente prefirió a alguien más porque entonces yo no soy suficiente y usted tampoco. ¿Y uno ¿Cierto? cómo hace para que el papá no, sí, pues ellas viven conmigo, pero yo soy la mala porque el papá les dijo que yo era la mala? Sino que digamos, ahí eso es algo muy, muy de cada padre, ¿cierto? Muy desde la intención de cada padre. ¿Qué es lo que hay que hacer con los hijos en ese caso? Darles la posibilidad de generar un acompañamiento. Que ellos mismos vayan encontrando la verdad del discurso del otro padre, ¿cierto? Porque es que, digamos, si yo tengo mi pareja, estamos separados, y yo le digo a mi hijo, tu mamá es mala, tu mamá es mala, tu mamá es mala, pero resulta que mi hijo vive con su mamá y mi hijo en todo momento identifica que la mamá es una buena cuidadora, que le ayuda, que lo contiene, poco a poco él se va a ir dando cuenta de lo que viene a ser la realidad. Claro está, eso va a requerir de tiempo y mucho acompañamiento. Llevamos 16 años. Ustedes y las niñas, 16. en el acompañamiento. Ah, no, pues ellas apenas empezaron. Ahí está. Ten presente que es que el tiempo no es el de ustedes, el tiempo es el de tus hijas, ¿cierto? Que ellas son las que van a tener o las que van a necesitar una contención diferente al de ustedes. Listo. Gracias. ¿Vale? ¿Qué hay? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Entonces, si en la primera es la campaña de denigración, en la segunda es posicionar al niño desde los puntos débiles que yo tengo desde mi emocionalidad. Entonces es lo que yo les explicaba ahora. Entonces yo cargo a mi hijo de la rabia, de ira, de malestar. Yo cargo a mi hijo de las quejas que yo no le pude hacer a la madre o al padre.
como si él pudiera ser un filtro verdadero entre todo eso que se quedó en mi interior y la persona que ya no está. Y la persona en la cual yo no puedo, la persona a la cual yo no puedo decirle nuevamente aquello que me genera malestar, ¿sí? Además de eso, se da la posibilidad en estos casos de que haya una protección del malestar en el niño, ¿cierto? Digamos que el niño o niña es la viva estampa del papá o la mamá. Yo estoy mal, estoy herido, mi ego fue tocado y mi hijo es la estampa del papá o de la mamá. Pues claro, ¿yo con quién me voy a desquitar? Desde mi pensamiento irracional, yo me voy a desquitar no con mi hijo, sino con aquello que representa, con la figura que tiene. Entonces, digamos, para el ejemplo que yo les tengo acá, el niño todos los días está acostumbrado a que con papá y mamá veía, qué sé yo no veo televisión, digamos, una novela que se ve ahorita. El desafío. Listo, el desafío. Listo. Ese era el vínculo entre papá, mamá e hijo en la noche. Los tres se sentaban a ver el desafío. Papá, mamá se fue. El que queda como cuidador está totalmente cargado por esa sensación de ira que lo ciega. El niño le dice al papá o a la mamá, ay, ya es hora, me puedo ver el desafío. Y como está en el ejemplo, el papá o la mamá le dice de un tono y de una forma demasiado agresiva y soez, que se vaya a dormir, que él ya no tiene por qué estar despierto a esa hora, que esos no son programas para que vea un niño, y lo obliga a cargar de nuevo con el malestar que la persona está tratando de proyectar. Aparte de eso, también se da la ambivalencia en la cual los padres movilizan al niño, ¿sí? Porque entonces ya va a ser una relación siempre de amor-odio. Entonces, claro, yo te amo mientras que estés de mi lado, pero también te odio mientras que te pongas del lado de tu papá. Yo te amo mientras que estés de mi lado, pero te odio mientras que estés del lado de tu mamá. Y cuando hablamos de odio no nos estamos refiriendo a la sensación en sí, sino al reproche que se genera cuando yo identifico que mi hijo, que es lo que yo sé que le duele a la mamá, mi hijo, que es lo que yo sé que le duele al papá, no quiere estar de mi lado, sino del lado del otro. Y ahí es donde se da la ambivalencia, esa ambivalencia amor-odio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Todo claro? ¿Preguntas? De las personas que están en la videollamada, ¿alguno tiene una pregunta? Y yo Eduardo, deseo pues hacer una pregunta. Sí. Algo sin desestimar a los padres, sea papá, mamá, el que tenga la custodia del hijo. En algún momento ellos lo ven a uno como culpable porque abandonó al otro, pues por X o Y razón. No es como mentir, no es como tapar la verdadera razón por la cual o la realidad por la cual están separados y está pasando esa situación. Sino que es que, a ver, es lo que yo te digo. Nosotros tenemos que reconocer hasta qué punto permitimos darle información a un niño que no filtra bien su entorno. Entonces el niño no tiene por qué saber el motivo verdadero, por así decirlo, de la separación, porque es que es algo muy de papá y mamá, es algo muy de la pareja. El niño, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Dónde es que se brinda el acompañamiento? En el hecho de que alguno de los dos ya no va a estar, ¿cierto? Y el acompañamiento se hace desde la posibilidad de darle al niño de entender que hay ciertos factores que es mejor evitar que hacer que prevalezcan, como por ejemplo discusiones continuas, malas palabras, digamos, cuando se lleva al maltrato físico. Porque como les digo, el niño adquiere la información, pero como no la filtra, entonces si el niño replica y replica y replica la misma conducta en sus padres, en efecto se vuelve lo que va a llevar. Entonces por eso nosotros debemos tener la capacidad de definir hasta qué punto le brindamos la información que nosotros creemos que es necesaria, pero que no siempre va a ser necesaria para que él entienda lo que está pasando. ¿Soy claro? ¿Respondí tu pregunta? Claro, gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguno más tiene una pregunta? Continúo.
Permítame un momento que el computador está un poquito lento. Eduardo, es que a nosotros se nos quedó en John Jairo está presentando y nos aparece solo la J, no nos muestra Listo, la imagen. sí, espérame un segundito que la pantalla ya va a pasar. ¿Les acabo de pasar? ¿O Pues todavía se ven solo en John Jairo está presentando? sí, solo se ve así la J. Listo, espérame un segundito. Permítanme un momento, por favor, ya trato de solucionar. ¿Desde casa ven la presentación ahora? No, no, pues yo no la veo. No sale. Regálenme un momento, por favor. ¿Alguno de los aquí presentes me puede hacer un favor? ¿Se podría conectar desde el celular de ustedes, por favor? Yo A mí ya reviso. se me ve la presentación. Ustedes Ahí están viendo la imagen de WhatsApp de la videollamada o la presentación como tal. se ve la videollamada, el Meet. Listo. ¿Y ahora? Ahí ya se ve síndrome de alineación parental. Listo. Listo, perfecto. Teníamos que conectarnos a los de esta para funcionar. Sí, para que fluyera. Es una conectividad colombiana. Listo. Aquí vamos. Entonces, otro de los síntomas presentes es que el niño se apropia de las palabras, de las frases o de las actitudes del padre cuidador para hacer referencia al otro padre. Y por lo general niega la posibilidad que tiene de asumir sus emociones frente al otro. Porque la carga se vuelve tal que entonces, o sea, tengamos presente que la alienación es como un lavado de cerebro. Entonces, el niño ya no tiene capacidad de asumir a su otro padre, al padre que de alguna manera está ausente de forma presencial desde su creencia verdadera.
desde lo que verdaderamente siente por él, sino que como de alguna manera hay un refuerzo de esa conducta negativa y siempre lo que escucha el niño es algo malo frente a su otro progenitor, entonces él de alguna manera se impide asumir que sus emociones son verdaderas y comienza a pensar a través de la idea implantada por el otro progenitor, ¿cierto? Eso se llama, ese fenómeno se llama pensador independiente, ¿cierto? Y es cuando el otro, ¿cierto? Cuando el niño, como les explico, adopta las creencias del padre y niega las propias. Aparte de esto, como les explicaba, como el factor común es la madre, entonces, por ende, el síntoma aquí se da hacia la madre, ¿sí? Y es porque el niño configura a su madre no como mamá, ¿cierto? En sí, sino como la figura que suple todas sus necesidades y la figura que a la larga va a necesitar protección, ¿sí? Entonces, por lo general, el apoyo del hijo tiende a ser más fuerte hacia la madre, hacia la figura materna, que hacia la figura paterna. Y por lo general, en este caso, hay un menor cuestionamiento de la forma en la cual la madre se expresa del padre, ¿sí? Aparte de eso, resulta que el niño, por lo general, tiende a enmascarar su mundo emocional. Y cuando genera eso, comienza a reflejar lo que vendría a ser crueldad, ¿cierto? De alguna manera, o culpa por el padre que está siendo alienado, o sea, por el padre al cual se le está generando este tipo de campaña. Entonces, para el ejemplo, una frase que me permitió un compañero reconocer de algo que vivenció es que él le manda un regalo a su hijo, ¿cierto? La mamá coge y le dice, pues sí, claro, tu papá te mandó un regalo, pero es que él lo está haciendo para comprar tu cariño. Entonces, tu papá te va a llamar, pero yo creo que es mejor que no le contestes. ¿Para qué? Si es que él cree que con eso nos está comprando a los dos, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué hace el niño? El niño comienza a tener la presunción, bueno, como les digo, yo no soy suficiente porque mi mamá no fue suficiente. Entonces, claro, yo recibo, pero me alejo, me alejo. Ni siquiera permito que el otro padre tenga la posibilidad de tener una participación activa. Por lo general, los argumentos que dan ya sean los padres o los niños no tienden a ser racionalizados. Como lo dice el ejemplo, el niño tiende a utilizar los argumentos, las ideas y las frases del padre alienador, ¿sí? No del padre alienado. Entonces, claro, llega, ve al papá y ya no lo abraza con euforia, sino que corre a esconderse detrás de las piernas de la mamá y cuando el papá le dice, amor, ven, ¿qué pasa? Vine por ti. El niño o la niña le refiere, no, tú me das miedo, tú eres malo, tú me vas a pegar. Y posiblemente un papá que jamás ha tocado. Misma causa pues, se puede dar en el caso de la madre, ¿sí? Por lo general, este malestar tiende a verse reflejado en otros miembros de la familia, ¿cierto? No solamente en el niño, sino también en otros posibles familiares que suelen ser, por lo general, hermanos y padres, ¿sí? O sea, digamos, el papá o la mamá del progenitor que está alienando, ¿sí? Entonces, el malestar se refleja, pero entonces yo lo proyecto en otros para que ellos también lo lleven hacia él. Ahora nos vamos con la parte bonita de este asunto. ¿Cómo prevenir la alienación parental? Lo primero que tenemos que hacer es procurar no hablar mal del otro progenitor en presencia del hijo. Como les decía, tengan presente que los niños son esponjas de información, pero no buenos para filtrar. Entonces, si yo tengo la necesidad de expresarme, lo primordial sería tratar de buscar otro espacio en el cual mi hijo no tenga contacto con mi tristeza, con mi malestar o con mi ira,
para que él no se contagie de aquello que yo estoy vivenciando. Lo otro es pensar principalmente o tener como precedente que si bien mis acciones pueden ir encaminadas a un acto vengativo por el otro, por mi expareja, lo primordial es pensar que hay un tercero de por medio, que a la final tiende a ser quien paga los platos rotos de las relaciones rotas. Como les explicaba, entonces, si bien en medio de esta alienación la idea es que el niño no esté con su padre o con su madre, entonces también es importante darle la posibilidad al niño de reconocer las intenciones del otro progenitor. ¿Qué es lo que verdaderamente el otro progenitor tiene para ofrecerle emocional y físicamente? Como explicaba anteriormente, es hacerle ver a los niños que hay ciertos factores que no deben permitirse replicar. Y también que en medio de esto la separación se dio porque es, digamos, de alguna manera una fracturación en el vínculo de los adultos. Pero que aunque esta relación se haya dividido, ellos siempre van a estar ahí para darle la posibilidad al niño de darle una contención emocional adecuada, de darle una educación adecuada y de llevarlo pues de alguna manera por el camino correcto. ¿Listo? Como les decía, es importante que cuando el niño comience a hacer preguntas, tengan la posibilidad de responderle, pero permitiendo tener un límite en la información que yo doy. Siempre, siempre es claro asumir que mi límite va hasta el punto en el cual yo permito que mi emoción sea la que comience a hablar por mí. Porque entonces el niño me puede comenzar a preguntar lo que les decía. ¿Por qué papá no está? ¿Por qué mamá no está? Entonces yo puedo comenzar a darle una explicación muy tranquila, en la cual le haga entender al niño que las cosas no funcionaron, que papá va a estar, que mamá va a estar, pero en el momento en el que comienzo a dejar que mi emoción por la pérdida se vincule, ahí lo mejor es parar y decirle al niño que continúan con la charla en otro momento. Y no esperar que el otro momento sea en 3, 4, 5, 6 años después. No, darse un periodo de espera para yo poder regular mis emociones y volver a dialogar con el niño, porque es que el niño siempre va a tener preguntas. Y por lo general, a nosotros como adultos, son preguntas que para nosotros tienden a ser sumamente difícil, porque es como si la herida se reabriera una y otra y otra y otra vez. Listo. Aparte de esto, es no permitir que haya actitudes despectivas hacia el otro, y que el niño no acople estas actitudes frente al otro progenitor. Como conclusiones. Primero, como les decía, si bien la alienación parental no es un delito, puede ser considerada como una forma de maltrato infantil. Y esto ya nos da un pie para preocuparnos por la manera en la cual el niño va a crecer y va a configurar el resto de su mundo. Porque esto también puede dar pie a ciertas falencias emocionales que lleven al niño, adolescente o adulto, ya más adelante, a generar dependencias emocionales. Listo, la alienación parental, como les decía, es considerada como violencia psicológica y esa es penalizada por la ley. Y por último, hay que tener presente que todas las separaciones son complicadas y todas las separaciones siempre van a necesitar un tiempo para yo poder generarle un duelo, pero hay que pensar en el bienestar del tercero que queda a mi cuidado, de mi hijo, de los niños, por encima de la necesidad que yo tengo de forma inmediata. Y por eso la idea es hacerle entender al niño que hay espacios en los cuales él no tiene por qué estar, que son espacios en los cuales la persona tiene que solucionar problemas que van relacionados con otro adulto y no con los niños.
Y más cuando está relacionado con la pareja con la cual se tiene un vínculo, el cual se podría esperar que fuera más fortalecido. Con eso finalizamos lo que sería la presentación y en efecto el grupo. La idea en este momento es plantear, digamos, preguntas o dudas que tengan. Abro el espacio para los que están de manera virtual y presencial. Y yo creo que de acuerdo al tema que le pones, pues, de mucha importancia. Pero en mi caso, afortunadamente mis hijos ya son adultos. Cuando la separación se dio, pues no hubo como ese espacio en donde yo hablo mal de esto y él habla mal del otro, ¿sí? Porque de pronto, como ellos ya eran tan adultos, escuchaban, pero ignoraban, porque sabían que lo que estaba haciendo la otra persona estaba mal hecho. Claro, y además Mientras porque que, hay de mi parte hacia ellos, yo les decía, fue el papá que les tocó, y les tocó aceptarlo, no hay nada que hacer. Precisamente porque en estas terapias, como de pronto nos hemos dado cuenta, muchas compañeras y directores terapeutas, ¿quiénes estamos pendientes de esas terapias? Las mamás. Las mamás. por lo general. Yo invito al papá de mis hijos Y no miren. y no lo han llegado a ver representado en ningún momento. Y mi hijo, a pesar de eso, pues yo le digo a él, no le insista. Si yo quiero ir, yo pregunto, ¿la hay? ¿No la hay? Y si yo quiero asistir, asisto. Porque el querer es poder, yo simplemente saco el tiempo y vengo. Sí. Ni virtual, ni presencial. Entonces yo le dije, no le insista. O sea, para que no se sientan incómodos. Digo, no, mamá, es que yo sé que él a esas cosas no va a yo. Entonces ya entendió. Solo que lo importante, que lo que estás haciendo bien es darle la posibilidad a tus hijos, aún siendo adultos, de que sean ellos los que exploren la intención de la papá. Ya ellos toman la decisión adecuada de seguir Esa es buscando sí. o de parar. Esa es la ventaja que en mi caso se da. Pienso en las otras compañeras que tienen niños pequeños, que son menores de edad, que esos sí son más influenciables, bien sea por parte del papá o por parte de la mamá, que esa parte que ya es muy difícil. Siempre se A mí, más delicado. pues yo lo veo a usted leyendo eso y me entristece, porque yo volteé tanto en tantas autoridades en Medellín, cuando estábamos en Medellín, porque yo, desde que nosotros nos separamos, yo siempre fui con ellas a terapia, pues porque sabía que uno tenía que ir a terapia. Pues, ¿por qué? Porque, a ver, hubo una ruptura y, Sí. y desde ese momento yo siempre hablé en todo lado, en comisaría, en bienestar familiar, en juzgados de familia, porque yo siempre veía como esa puya de él hacia mí, pero el intermediario siempre fueron ellas dos. ¿Qué me tocó a mí hacer? Esperar a que estuvieran grandes, esperar que Dios me ayudara y llegaran aquí a Medicor, porque no. Entonces, yo por ejemplo siento que llevo, pues bien sean 10 años perdidos. O sea, apenas como que vamos a empezar. Y usted las ha visto. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está lo que debía hacer bienestar familiar? ¿Dónde está lo que debían hacer las comisarías de familia para proteger a los niños cuando están pequeños? Porque no le creen a uno. Sino que es Porque que toca esperar a que estén ya grandes, con problemas más complejos, a que los reciba una institución para ya que ellos puedan como ver la verdad de sino que las es que cosas. ahí hay un Entonces, planteamiento. mientras eso, van pasando 10 años. Pero es que, o sea, ahí hay un planteamiento desde estos entes y es la presunción de la influencia que pueden ejercer los padres en el niño.
¿cierto? Y además es porque muchas veces en medio de esto, cuando el padre va y busca ayuda, pues estos entes muchas veces suelen ver es, al padre, no al niño, la necesidad del padre, no la del niño, y quizás por eso no actúan como deberían actuar en ese momento. Pero es que antes, es que yo fui a varias como localidades de bienestar en Medellín, porque Medellín pues es grande, a varias comisarías de familia, Sí. no, y llego aquí a Manizales esperando tener la ayuda y tampoco la recibí. A mí que me tocó esperar y dejar que ellas tuvieran ciertas, que se dice, comportamientos, actitudes ya en la adolescencia, a que por fin me las recibieran en algún lado y alguien nos ayudara. Sí. Y aquí no llevamos sino como 2 meses. Entonces a mí me da tristeza todo el tiempo que se ha perdido. Y él aquí vino. Y a ver las capacitaciones, a ver la participación. Es que, como les digo, ahí tiende a ser mucho más complejo, porque es que suele haber más intención de un lado que del otro. Y eso es lo que dificulta. Y además porque es que, como les digo, es que cuando se ve solamente desde el esquema de la alienación, pues sigue sin ser un delito. Entonces, por ende, quizás tampoco hay otro tipo de movimiento por parte de este tipo de instituciones. Y eso sí es un fallo grave que quizás tienen, digamos, como tal, estos entes para con los niños y lo que sucede con ellos. Bueno, para responderle aquí a Wilson, sí, o sea, también se puede dar en adolescentes, porque es que hay que tener presente que tanto los niños como los adolescentes configuran su personalidad en relación a aquello que observan de sus figuras de autoridad. Y las figuras de autoridad y de aprendizaje primarias de un niño son papá y mamá. Entonces se puede dar tanto en niños pequeños como en adolescentes. Perdón, Eduardo, y Vic- pues también para Muchas gracias. con respecto a lo que la pregunta, yo también me di cuenta de un caso, por ejemplo, de cuando pues lo de del bullying que se da en los colegios de uno de los niños que resultó agredido, que lo golpearon muy fuerte y pues quedó con problemas en la cabeza. Y una de las psicólogas lo que decía era que cuando, digamos, habló con el chico que hizo el bullying y pues lo empujó, él decía, pero es que eso es normal, porque es que en mi casa eso es así. Entonces ellos van, como dice usted, adquiriendo ciertos vocabularios y comportamientos que para ellos es normal y que pues es mejor evitar este tipo de comportamientos tanto como en el núcleo familiar y que se pueda evitar también este comportamiento en los adolescentes, porque es lo que usted dice, se va transfiriendo y se van volviendo en hábitos que no son los correctos. Exactamente, por eso es que lo principal que nosotros tenemos que hacer, si ustedes los que pudieron estar o los que vieron la terapia multifamiliar en las pautas de crianza, es dar o tener la posibilidad de yo enseñar de forma clara, ¿cierto? Dar una enseñanza que me lleve no a normalizar factores de riesgo, no a normalizar actitudes agresivas, sino a tener la posibilidad de generar una mediación, de tener la posibilidad de tener empatía con el otro y con la necesidad del otro. Y eso pues también muchas veces viene desde casa, pero también esos son errores que se cometen desde la crianza, porque pues lastimosamente ninguno de nosotros o de aquellos que tienen hijos tuvieron un manual sobre cómo ser el padre adecuado. Pero digamos de alguna manera, esa es la posibilidad que nos da estar reunidos el día de hoy, tener la posibilidad de mejorar, de tener otro tipo de herramientas, de ver el mundo desde otra perspectiva para nosotros poder mejorar esa crianza. Porque es que, o sea, para el planteamiento estamos hablando de niños y adolescentes, pero es que aún los que tienen hijos grandes
los padres de hijos adultos, papá y mamá siguen criando hasta que el hijo se muera, ¿sí? Hasta que papá se muera. Porque es que esa es la función de papá y de mamá. Permitirle a su hijo siempre reconocer algo más, siempre ver algo más. Y además porque nosotros como hijos somos muy tendientes a ser muy permisivos con nosotros mismos. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Pues yo de pronto aquí a la compañera le daría una sugerencia, si les puede servir la dejo, si no, pues la receta. Cuando yo empecé con mis hijos, sin, pues que no habían alcanzado la mayoría de edad, sin haber estado acá a mi hijo, me dijo que todavía continúa acá. Yo busqué otra ayuda, porque yo vi que bienestar familiar y las fiscalías, o sea, las entidades a mí me parecían muy poco competentes, o sea, Sí, no le solucionan a uno absolutamente nada, entonces yo simplemente asumí el rol de las dos partes, papá y mamá. Sí. Tan es así que hoy por hoy, pues, o sea, con la frente muy en alto, mis hijos dicen, mi mamá fue una barraca. Lo saqué adelante hasta donde mi hijo me ayudó. Y entendiendo que la figura paterna, no, ellos no la asumieron como tal, porque ellos veían siempre en mí el bastón, en donde escudarse, en donde desahogarse, en donde todo. Cuando necesitaban acompañamiento, Julieta era la que estaba siempre presente, tanto en los colegios, en las reuniones de colegios, cuando ya llegaron adultos, bueno, todo. Y me presentaron una ayuda muy buena y yo empecé a llevarlos. Aquí en Manizales hay varios grupos, hijos menores que se llaman a la nona latina, o sea, a los menores les hacen reunión los sábados. Sí. Y a las mamás o papás que necesitan también de otra ayuda, se hacen reuniones jueves y viernes. Creo que en la semana hay reuniones en varios grupos de Manizales, porque no solamente son reuniones para personas que tengan problemas con hijos de adictos al alcohol, a las drogas, o bueno, no sé. Es un programa que tiene una filosofía muy bonita en donde sirve para el ambiente laboral, para el ambiente familiar, para el ambiente social. Yo inclusive esta ayuda se la compartía al director de acá, a John Jaime. Le hice una invitación de un congreso que hubo en Alto de las Colinas hace 15 días, y le dije, si no podía ir, pues podía mandar un representante. Pero bueno, uno brinda la ayuda y quien la quiera coger, bienvenida. Pero hay otras ayudas, como les digo, yo todavía la tengo, mis hijos todavía la tienen, mi hijo todavía continúa aquí en Medicol, y fuera de que continúe en Medicol, entonces ya el hijo de él, o sea, mi nieto, asiste a estos grupos en donde les enseñan una filosofía de vida muy diferente para aprender a comportarse en el ambiente familiar, laboral o social, sin tener presente que mi papá es esto, que mi mamá es lo otro, no. Se centran en sí mismos y empiezan a trabajar su personalidad realmente con otro tipo de ayudas que brindan en esos grupos. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho. Espero que tengan un muy buen resto de noche y que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Muchísimas gracias, muy amables. Feliz noche, Dios les bendiga. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Usted, muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, buenas noches. Gracias.